señor y señora Smith. Pero ahora toca ponernos serios, como indica la música, para adentrarnos en el área de historia, tema escabroso en los tiempos que corren y que debemos tener siempre presente. Para ilustrarnos en la materia tenemos a nuestro historiador de cabecera, Fernando Catalá. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar aquí y además me consta que no has venido solo porque al otro lado del teléfono está el periodista Eduardo García Serrano. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando y compañía. Un placer. Muchas gracias, has sido muy amable al aceptar nuestra invitación y te agradecemos este ratito que nos vas a regalar. No hay nada que agradecer y el regalo es de vosotros hacia mí. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos de la leyenda negra, ¿verdad? Sí, Fernando, ya la leyenda negra, no sé si la conoce la mayoría de los oyentes, pero es aquella difamación, esas mentiras que se han dicho sobre la historia de España y sobre los españoles acerca del Imperio Español, de la hispanidad en América, y que los españoles hemos asimilado. Lo hemos, junto con esos medios de comunicación que tenemos, con esas 17 educaciones que tenemos ahora y a consecuencia de quizás el regeneracionismo del 98. Sí. Inicia la leyenda negra con el escritor, perdonad que os pregunte, Bartolomé de las Casas, que era uno de los denunciantes, por así decirlo, de la situación supuestamente vivida en Latinoamérica, en las Indias en ese momento. Contesto yo primero y después le damos el paso a Eduardo, si me permite, Eduardo. Sí, claro, cómo no. Sí. Bartolomé de las Casas se puede decir que es uno de los, como dice bien Jesús Ángel Rojo Pinilla en su libro Grandes traidores a España, Bartolomé de las Casas es uno de los padres, junto con Guillermo de Orange y con Antonio Pérez, de la leyenda negra. Bartolomé de las Casas era un encomendero que luego luchó contra ellos, se hizo religioso, y en sus escritos denuncia los hechos, que es una cosa aceptable, denuncia los excesos, que obviamente lo sabía porque, se tardaban 2 meses en llegar a América en barco. Pero esos hechos los llega a manipular hasta tal punto, describe a veces hechos de oídas, dice que estuvo en Argentina, en el Río de la Plata, que estuvo en el Perú, que nunca estuvo. Y, por ejemplo, fue denunciado por Fray Toribio, que fue otro religioso, uno de los 12 apóstoles llegados a Nueva España, lo que hoy es México, en los que denunció las mentiras de Bartolomé de las Casas. Además, le escribió Fray Toribio una carta al emperador, a Carlos I, que denunciaba las falsedades de Bartolomé de las Casas, que dice: grave es injuriar falsamente a una persona, Dios te puede perdonar. Grave es injuriar a 100 personas, Dios lo puede perdonar también. Pero lo que no tiene perdón de Dios es injuriar a una nación en su proceso histórico más importante. Eduardo, bien sabe que además Bartolomé de las Casas mintió sobre las cifras de muertos en Hispanoamérica y aquí en sus escritos bailan muchísimo las cifras. Bartolomé de las Casas mintió, como dicen los castizos, con toda la boca. Mintió como un bellaco. La leyenda negra es un largo proceso en el que coadyuvan esencialmente algunos españoles miserables como Bartolomé de las Casas, como Antonio Pérez. Es un proceso que inician los holandeses, que siguen los ingleses y que se apuntan a él todos los enemigos de España por 3 razones fundamentales. La primera, una cuestión de orden religioso. España en ese momento está combatiendo la reforma luterana, la reforma calvinista, y se convierte en el adalid del catolicismo en toda Europa y por ende en el resto del mundo. Convendría en estas jornadas recordarle a Bergoglio, a la sazón el Papa Francisco, que si no hubiera sido por la labor de España, no solo en Europa, sino en los 5 continentes, porque España crea el primer imperio pentacontinental de la historia de la humanidad, la Iglesia Católica, el catolicismo, hoy sería una religión minoritaria, reducida exclusivamente a la cuenca mediterránea de Europa y poco más. Si no hubiera sido por la labor evangelizadora de España, pues el catolicismo no sería una religión universal, sino una religión muy localista, centrada, como digo, exclusivamente en la orilla norte del Mediterráneo. Eso por un lado. Por otro lado, confluye en la leyenda negra un interés netamente político, que es el de atacar al emperador,
por parte de estas naciones y un interés territorial. España funda el primer imperio pentacontinental del mundo para crujir de dientes de Inglaterra, de Holanda, de la misma Alemania, de Francia, indiscutiblemente. España es la potencia hegemónica en el mundo durante más de 300 años y con la leyenda negra se trata de destruir el prestigio político e imperial español y además destruir la religión católica, que es pues la bandera de avanzada de España en la evangelización imperial, es cierto, de todo el mundo. Hay que recordar que solamente hay un país en el lejano oriente, un país católico, que es Filipinas, por algo será. Bueno, la leyenda negra está basada en un cúmulo de medias verdades que son peores que las mentiras y de groseras mentiras. Por ejemplo, el genocidio que se atribuye a España. Esto es absolutamente insostenible, incluso desde un punto de vista antropológico en el día de hoy. Cualquier español que conozca Hispanoamérica pues será testigo de dos cuestiones raciales que saltan a la vista en cuanto te apeas del avión en cualesquiera de los países del inmenso continente hispanoamericano, incluso en los Estados Unidos, país que también le debe no solo su ser, sino además su independencia a la corona de España. Saltan a la vista en cuanto te apeas del avión, que es el mestizaje y las razas puras de indios precolombinos que siguen poblando mayoritariamente aquellos países que España funda. Si España hubiera cometido un genocidio, según la leyenda negra, similar o equivalente al que sí perpetraron los colonizadores anglosajones en todo el mundo, el mestizaje no existiría, por un lado, y las razas puras de indios precolombinos que, repito, pueblan aquellos países. No hay más que ir a Ecuador, no hay más que ir al Perú, no hay más que ir a México, no hay más que ir a Guatemala, etcétera, etcétera, para ver que existen, pues indios precolombinos puros, o sea, indios que descienden directamente del gen racial de Moctezuma o de Atahualpa. Y además, Eduardo, Fray Bartolomé de las Casas en sus escritos dijo que primero habían matado los españoles a 12 millones de indios, después a 15 y luego a 24 millones, y ya se ha demostrado que el historiador Ángel Rosenberg, en la fecha que llegaron los españoles, claro, es imposible, porque la fecha que llegaron los españoles a América había solo 13 millones de indios, y se ha demostrado que la mayoría, la gran mayoría, más del 90% de indios que fallecieron fue por el choque biológico, por las enfermedades que ellos no estaban preparados, y fueron enfermedades que trajeron los europeos, eso sí, pero solo el 1% murieron por guerras, por conquista. Eso es absolutamente imposible por esos datos que tú has aportado y porque además la realidad del siglo XXI desmiente por sí misma pues esos datos del genocidio. Vamos a ver, España lleva a todo el mundo, fundamentalmente a Hispanoamérica, que es el escenario ideal de la leyenda negra, lleva a todo el mundo la filosofía griega, el derecho romano y la luz del Evangelio. Eso es indiscutible. La diferencia fundamental entre el Imperio Español y las colonias inglesas es, primero, España nunca tuvo colonias. España tuvo provincias de ultramar, de tal manera que el nativo de aquellos territorios, desde el Mississippi hasta la Tierra de Fuego, era, por el mero hecho de estar bajo la férula de la corona española, era tan español como el nativo de Albacete, de Gerona, de Vizcaya o de Cádiz. Así de simple. Tuvo provincias de ultramar. Lo digo yo, lo dicen todos los historiadores sensatos, pero es que además lo dice la Constitución de las Cortes de Cádiz, tan alabada
por esta progresía que padecemos hoy, que es la principal portadora de ese virus, que es la leyenda negra. Y Eduardo... Tuvo provincias de ultramar. La diferencia, por hacerlo de una manera muy gráfica, para que nuestros oyentes lo capten rápidamente, sin meterse en más desarrollos, la enorme diferencia entre el colonialismo anglosajón, alemán, francés, etcétera, y el Imperio español es que España, allá donde llegaba, lo primero que construía, lo primero que fundaba, era una escuela, una iglesia, un hospital, una universidad y una catedral. Lo primero que hacían los anglosajones y los franceses cuando llegaban a cualquier territorio del Nuevo Mundo o de África era fundar una lonja de esclavos y un banco. Esa es la gran diferencia. Hace unos días, el mequetrefe descendiente de españoles que ostenta la presidencia de la República de México decía que España debía pedir perdón. ¿Perdón por qué? Vamos a ver, acusaba a España de haber conquistado México. Aparte de ser un mequetrefe, es un ignorante. España no conquista México. España crea e inventa México. México no existía. Quien crea e inventa México es Hernán Cortés. De modo y manera que el primer mexicano, que así se puede considerar de la historia, es un individuo que se llamaba Martín Cortés Monroy, el hijo que tuvo Hernán Cortés con la Malinche, al cual Hernán Cortés reconoce como hijo suyo, habido fuera del matrimonio. Cortés estaba casado, lo reconoce como hijo propio, le atiende a lo largo de toda su vida, le da en herencia sus oropeles, lo mete en su testamento y le da en herencia sus oropeles porque es su hijo, y le hace su heredero, y le da sus apellidos y el nombre de su abuelo, Martín Cortés Monroy. Ese es el primer mexicano. Esa es la diferencia con los colonizadores ingleses. Un colonizador inglés que hubiera tenido, los que tenían hijos con las nativas de los territorios que ocupaban a sangre y fuego, tenían tres destinos: o el aborto, o el olvido, o la esclavitud. Los bastardos de ese tipo de relaciones tenían esos tres destinos: o el aborto, o la esclavitud, o el olvido. Sí, además jamás el reconocimiento oficial como hijo de un conquistador. Esa es la diferencia, pero es que no solo fue Hernán Cortés. Muchos conquistadores españoles, muchos españoles que acudieron después de la conquista de aquellos territorios a los territorios de ultramar, a las provincias de ultramar, mezclaron su sangre con las nativas. Y no hay que irnos a la Constitución de Cádiz de 1812, nos podemos ir al Testamento de Isabel la Católica, a las leyes de Burgos de 1512 y a las leyes nuevas de 1542, donde se les daba la ciudadanía, los súbditos, eran súbditos de la corona española. Eran súbditos de la corona española como cualquier español peninsular. Sí, y una cosa que nunca han aguantado las potencias enemigas de España es que en 40 años España, desde el Río Grande hasta, como bien has dicho tú, Eduardo, hasta Tierra de Fuego, asimiló todo un continente que además estaba en tribus en perpetua guerra entre sí, que había sacrificios humanos y que había incluso actos de canibalismo. Claro. ¿Cuál es la brillantísima acción de Cortés? Cortés, para empezar, es, para los españoles que no lo sepan, Cortés, a Nietzsche, para mí el gran filósofo alemán, Nietzsche identifica a su superhombre con Hernán Cortés. Además, Nietzsche añade a esa identificación el español: he ahí el hombre que quiso ser demasiado. Hernán Cortés llega a la península del Yucatán hace 500 años, en 1519, llega a la península del Yucatán con apenas 400 hombres, a ocupar un territorio inmenso. La figura de Hernán Cortés es mucho más grande
Lo que pasa que no tuvo un Homero que la cantara, ni un escritor clásico, pues de la talla de Tito Livio o de Cicerón o de Estrabón que cantara sus hazañas. Hernán Cortés es mucho más grande que Alejandro Magno. Llega a la península del Yucatán con 400 hombres, un territorio inmenso, inabarcable, y él percibe inmediatamente, porque tenía un talento político natural, además de un gran talento militar, percibe inmediatamente que allí hay una adunación de tribus, naciones como las llaman ahora, de tribus, los tazaltecas, los toltecas, los olmecas, los tarascas, etcétera, que están sometidos a una tiranía totalitaria que es la de los aztecas, que como bien apuntabas tú, pues les exigían el tributo de X vírgenes al año para sacrificarlas en sus pirámides chatas, arrancándoles el corazón en vivo. Entonces, cuando Cortés percibe esto, va firmando alianzas con todas estas tribus o naciones nativas para combatir a los aztecas y derrotarlos finalmente después de la Noche Triste. Con 400 hombres. 400 hombres más el par de cientos que se le suman cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, no confundir con el pintor, le manda a alguien que, merecía el nombre que llevaba, Pánfilo Narváez, a cargarlo de cadenas y a devolverlo a Cuba. Y claro, cuando los hombres de Pánfilo Narváez ven lo que está haciendo Cortés allí, se le suman la mayoría de ellos, con lo cual a Pánfilo Narváez se le queda la cara que su propio nombre indicaba, de Pánfilo, y se tiene que volver a Cuba, pues, con una mano delante y otra detrás. Bueno, pues, con esos 600, 700 escasos hombres españoles, Cortés conquista un territorio inabarcable, un territorio poblado además por muchísima más gente de la que sus armas podían derrotar por sí mismas. Y le da a España, como él le dice al emperador, más territorios de los que heredasteis de vuestro abuelo. Sí, además... O sea, la obra de España en Hispanoamérica, en el mundo, es gigantesca, pero no solo la obra imperial en el sentido territorial del término, sino la obra humanística de España. Y Eduardo, trasladándonos un poco 300 años más adelante, en 1800, por ejemplo, el humanista y naturalista Humboldt, que era protestante, prusiano, además fue a América y hizo un gran trabajo sobre América, que además dijo que no había zona más rica en el mundo que América y que no había gente más feliz que América. Eran ciudades totalmente occidentalizadas, había paz, me refiero, no eran los países corruptos balcanizados en los que derivaron posteriormente una vez la emancipación, que además promovieron los líderes como Simón Bolívar, que presumía de exterminar españoles, que además tenemos, porque siempre paso por ahí en Valencia, en la Plaza de América tenemos una estatua, Simón Bolívar. Yo siempre he dicho que habría que quitarla y sustituirla por una de Blas de Lezo. Efectivamente. Y bueno, estas independencias fueron promovidas por la mano inglesa y por la masonería y la logia Lautaro, que fue creada ad hoc para eso también. O sea, el español, ignorante en su inmensa mayoría, le echa la culpa, o el español del siglo XXI me estoy refiriendo, le echa la culpa a la lamentable situación por la que están atravesando o de la que no han salido desde hace muchísimos años muchísimos países hispanoamericanos. Le echa la culpa a España. No, vamos a ver, cuando España estaba allí, aquello era un vergel. Y además era un equilibrio perfecto de justicia y de relaciones sociales. Los problemas empiezan cuando España sale de allí. Cuando España sale de allí por la revuelta de los criollos, fomentada, como muy bien has dicho, por la masonería fundamentalmente británica, y cuando España sale de allí, son los criollos los que toman los gobiernos de ese país y le pagan la deuda a los masones ingleses, que todavía no han terminado de pagarla, es cuando empieza la decadencia de esos países. Pero es que llegamos así hasta 1898, cuando España pierde sus últimas posesiones imperiales: Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Bueno, pues en 1898, La Habana, la ciudad de La Habana, tenía más nivel de vida
que París. Y esto no lo digo yo, esto son datos que están registrados. Qué barbaridad. Tenía más nivel de vida La Habana que París. Cuba era un auténtico vergel. Sí, y pero es que si nos metemos ya en el siglo XX, cuando en los años 60 España sale de Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, al salir España de allí, de esa provincia, los guineanos en los años 60 del siglo XX y precedentes tenían un carnet de identidad exactamente igual al que tenemos nosotros tres, exactamente igual, eran ciudadanos españoles. Bueno, cuando España sale de allí, Guinea Ecuatorial es el segundo país de África, después de Sudáfrica, en nivel de vida. Entonces, claro, tú ves el español de infantería, ve lo que está pasando en Guinea hoy y le echa la culpa a España, a eso que él conjuga tan mal de la colonización española. Guinea no era una colonia española, era una provincia española. Sí. Bien, pues cuando España sale de allí, al día siguiente de arriar la bandera, Guinea era el segundo país de todo el inmenso continente africano en renta per cápita y en nivel de vida después de Sudáfrica. Pues Eduardo, ya para terminar, porque es que se nos va el tiempo, he leído quiero citar un párrafo de tu artículo Hispanidad, el último párrafo, para acabar, y lo transcribo así. Yo no sé racionalizar la hispanidad, solo sé que me alisté con Pizarro en la abertura ardina, y que en la cumbre de la cordillera de sus senos encontré la fuente de la eterna juventud que llevó a Ponce de León hasta las marismas de la Florida, que doblegué a los caudillos incas y que a los pies de la Mater Hispania puse el botín de sueños que sus guerreros libaban de las sagradas hojas de coca, que vi la luna plata derramarse sobre el vértigo horizontal de tus pampas, que labré tus volcánicas mesetas y que allá, en la cintura cósmica del sur, entre la arena, el viento y la espuma, la sal, la brea y la mar, el albero del universo, vi cómo España desgarraba las costuras de la vieja piel de toro para mezclar su sangre, tostar su piel, cocer su lengua, su fe y su cultura, su historia y su destino en el barro del Amazonas al sol de la América hispana. Me ha encantado ese artículo. Y sobre Muchas todo gracias. el final. Me ha encantado mucho. Me ha gustado. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias. Pues sí, y lo qué tenemos, pena que se nos haya acabado el tiempo. Eduardo, lo tenemos que dejar aquí, por desgracia, pero te agradecemos muchísimo este rato fantástico que nos has regalado y oye, vuelve pronto, vuelve cuando quieras. Un placer, cuando queráis me llamáis. Perfecto. Eduardo García Serrano, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.